1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. ¿Ya está ahí? Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y déjeme se la leo en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice: todo esto les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. De esto habíamos estado hablando la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano si se acuerda de qué hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de las advertencias de Dios a nuestra vida, y decíamos que Dios nos advierte a través de su palabra, que así como da bendiciones, así como da promesas, como da mandamientos, también Dios da advertencias, ¿no? Y veíamos que este versículo ahí en la carta de Corintios, de tener cuidado, aquellos que creamos estar firmes, dice la palabra, tengan cuidado, ¿sí?, de no caer. Y veíamos que con esta escritura Dios nos advertía acerca de la firmeza que debemos tener en nuestra vida, que Dios nos advertía, que Dios nos llamaba la atención a tener cuidado de las cosas en donde tú y yo debemos permanecer firmes. ¿Sí estás conmigo? Permanecer firmes en las cosas de Dios. Y empezamos a hablar de algunas cosas en las que Dios nos pide que tú y yo tengamos firmeza. Y lo primero que dijimos es que Dios nos pide tener firmeza en la fe. Que Dios decía estar firmes en la fe, ¿sí? Y platicábamos del tema. Decíamos de qué manera la fe nos ayuda a permanecer en las cosas de Dios, de qué manera tú y yo debemos alimentar nuestra fe, porque eso nos va a permitir permanecer firmes. Y Dios quiere que tú y yo tengamos firmeza. Hablábamos de las promesas de Dios y decíamos que Dios nos ha dado un reino inconmovible, ¿te acuerdas? Decíamos que las cosas que Dios nos da son firmes, que las cosas de Dios no se mueven, que el problema es que tú y yo tendemos a movernos, a desviarnos de las cosas de Dios. Por eso es que Dios nos pide firmeza en su camino, firmeza en las cosas que Dios nos quiere dar. Entonces decíamos que la fe era importante y que tú y yo deberíamos permanecer firmes en la fe. El otro punto que veíamos era acerca de la libertad. Dios decía que tú y yo, Dios dice que tú y yo debemos permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho firmes. ¿Te acuerdas? Firmes en la libertad. Y decíamos que claro, Dios habla de la libertad que tenemos para adorar, que Dios habla de la libertad que tenemos para predicar, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para hacer las cosas, pero nos enfocamos más en la libertad que tenemos para reprender el pecado. ¿Te acuerdas? Hablábamos que Pablo nos decía que ya no somos más esclavos del pecado, que Jesucristo ha venido a romper ese yugo de esclavitud y nos ha dado una libertad para adorarle, una libertad para bendecir, pero también una libertad para no pecar. Y que Dios nos pedía que tú y yo estuviéramos firmes en la libertad con que Cristo nos ha dado. Mantenernos firmes, mantenernos constantes en esa opción que tenemos ahora de poder vivir para Dios, de poder vivir en santidad para las cosas de Dios. Y tú y yo tenemos que poner atención en la libertad que Cristo nos ha dado, no descuidar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquel que crea que está firme debe de ¿qué? Tener cuidado, porque puede caer. Tenemos que buscar la firmeza, tenemos que buscar las cosas de Dios y mantenernos en las cosas de Dios. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: Dios demanda de nosotros firmeza.
Te voy a dar 30 segundos para que le expliques a tu hijo qué es firmeza, que está ahí al lado. ¿Ya sabe? Dile, firmeza es estar plantado, es estar parado. Muy bien. No han pasado los 30 segundos, ¿no? Ok, vamos a continuar con otros puntos en los cuales tú y yo tenemos que cuidar de esta firmeza. Te voy a pedir que vayas en tu Biblia a Gálatas capítulo 5 versículo 1, por favor. No, ese es el de la libertad, ya lo vimos. Te voy a pedir que vayas a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6 versículo 11. Y vamos a hablar de un aspecto más en el cual tú y yo tenemos que permanecer firmes. Efesios capítulo 6 versículo 11. Me dice amén cuando ya esté ahí. Muy bien, dice: vestíos, ¿sí es ahí? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí dice así su Biblia? La Biblia, en esta escritura de Efesios, por revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo, nos está diciendo que otro de los aspectos en los cuales tú y yo debemos estar firmes, ¿sí?, es poniéndonos la armadura de Dios, pero con un propósito. Dice, para resistir, para estar firmes, para estar advertidos en contra de las acechanzas del diablo. Y aquí quiero ser muy puntual. No nos vamos a meter en liberación ni en temas más profundos, que para eso sirven los discipulados, para tratar temas más en profundidad, que no podemos tratar aquí en 40, 50 minutos. Si a veces me tardo 58 minutos y ya hay hermanos que ya me están crucificando, ¿no? Que porque me tardo mucho. Ahora imagínense si le hablara de los demonios y de todo eso, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro, y mi intención, y yo estoy convencido que es la intención de Dios con esta palabra, es dejar claro, hermano, que hay una batalla espiritual. Aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo no lo creamos, aunque no nos interese el tema, existe una batalla espiritual en las cosas de Dios. Dios, dice su Biblia, es espíritu, ¿sí? Y las cosas de Dios se manejan en un ámbito espiritual, del cual viene y se manifiesta en el ámbito espiritual, en el ámbito material, donde tú y yo nos movemos, ¿sí? Pero existe este ámbito espiritual. Y te voy a decir algo, en ese ámbito espiritual hay una batalla constante, permanente. ¿Sabes lo que es permanente? No se acaba, no termina, no hay receso, no hay recreo. Lo permanente es permanente y se acabó. No es como, ¿qué es lo que le hacen a las mujeres cuando van un permanente, ¿verdad? Pero dura un mes, ¿o cuánto dura? 2 meses, ¿no? No sé por qué le llaman permanente. Pero permanente es algo que perdura, algo que no se mueve. La batalla espiritual es permanente en nuestras vidas. Y Dios está consciente de ello. Dios conoce ese ámbito espiritual. Y nos dice que tú y yo debemos estar firmes, ¿sí?, en esa batalla espiritual. Porque hay una acechanza, ¿sí? Hay planes de un ser que es enemigo de los hijos de Dios. Segundo aspecto, el diablo existe, Satanás existe, y es un enemigo real en la vida del cristiano. Satanás quiere destruir los planes de Dios para tu vida. Satanás quiere acabar con las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Es real, hermano. Y no nos vamos, te digo, a clavar con el asunto, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y una de las cosas en las que la Biblia nos advierte, ¿te acuerdas del cono naranja en la carretera? El día de ayer, antier, fui a San Luis
ida y vuelta. El mismo día me mandaron de mi trabajo y como que andaban reparando mucho a cada rato conos naranjas y conos naranjas y conos naranjas en la carretera. Y me acordaba de la palabra de Dios, decía las advertencias de Dios, y pues tenía que bajarle, ¿verdad?, la velocidad. Entonces, aquí encontramos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú y yo debemos entender que hay una batalla espiritual y que es real. El diablo, Satanás, quiere robarte todo lo que Dios te ha dado. Quiere robarte todo lo que Dios ya ha predestinado para tu vida. Por eso en Juan capítulo 10 verso 10 dice: Él es el ladrón. El enemigo vino para robar, ¿sí? Para robar lo que Dios ya ha determinado para ti. Por eso es nuestro enemigo. El enemigo quiere desviarte de los planes de Dios. ¿A través de qué? De engaños, a través de mentiras. Por eso ahí mismo en Juan capítulo 8 verso 44 le llama el padre de mentira. Dice, cuando habla mentira, habla de lo suyo, de lo que él es. Porque el enemigo es padre de mentira y a través de engaños él quiere desviarte de las cosas de Dios, del plan de Dios para tu vida. Él es el enemigo. Existe, es real, por eso la Biblia lo menciona, por eso la Biblia nos advierte de la realidad de este ser que quiere atacar nuestra vida. Y no solo atacar, hermano, él te quiere robar, él te quiere desviar, él te quiere destruir, él quiere acabar con tu familia, con tu matrimonio, con tus bienes, con tu vida. Es real. Y la Biblia nos dice, tenemos que estar firmes. Tenemos que atender las cosas espirituales. Y mira, no se trata de hacer ritos como algunos han confundido las cosas de Dios, de hacer rituales espirituales, que te vistes todo de blanco y que llevas ramas y que vamos a pelear y hacer misas en contra de las cosas diabólicas. No se trata de eso, porque la Biblia es clara. Y la Biblia, cuando nos dice que tú y yo tenemos que estar atentos en contra de estos planes, en contra de las maquilaciones del enemigo, tú y yo debemos entender que Dios nos ha dado ya las herramientas. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hacer esta analogía, ¿sí? Analogía es como una comparación, un ejemplo, ¿sí? Dos cosas que sirven para lo mismo, que tú lo puedes ver y dices, es como aquello, es un ejemplo de cómo ver las cosas. Entonces, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿sí?, está haciendo una analogía, está dando un ejemplo. Porque de repente veo en las tienditas, ¿no?, en las librerías cristianas, ¿no?, la espada, ahí trae un versículo y todo, y a lo mejor a veces creemos que compramos la espada y ya la dejamos ahí puesta en el cuadro de la puerta ahí, y ya, pues ya tengo la espada, ¿no? Y a lo mejor compramos un escudo de la fe y viene, es pues la fe, la certeza de lo que es, y ya lo pegamos ahí en el buró y ya creemos que es parte de la armadura. Esta batalla es espiritual y Dios nos ha dado las herramientas espirituales. Y cuando Pablo habla de la armadura de Dios, está haciendo una analogía. Dice, es como aquel que está en una batalla. Hablábamos de la batalla, ¿no? Entonces Pablo agarra literal el ejemplo y dice, es una batalla. Bueno, para ir a una batalla, cuando tú vas a pelear, y de la batalla que habla aquí, de esa guerra que se habla, investigaba por ahí que la frase indica una batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? No es una batalla con cañones acá, nosotros acá, tú allá, o como es ahora, ¿no?, que por satélite ya por la computadora manda 2 bombas allá y tranquilos. No, en aquel tiempo era cuerpo a cuerpo. Había una batalla, pues teníamos que entrarle de aquí con ese de aquí, y venían y agarrarnos a catorrazos, ¿no? Esas eran las batallas que se daban. Entonces Pablo dice, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para presentar esa batalla y estar firmes en todo eso. ¿Por qué? Porque hay una batalla que es real. Y empieza entonces Pablo a comparar y a decir qué es lo que necesitamos en esta batalla. Mira,
Si avanzamos ahí en Efesios capítulo 6 verso 12, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firmes. Estad, dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, dice, con toda perseverancia y súplica por los santos. Pablo empieza a desglosar esta armadura que tú y yo debemos de tener, y empieza a decir: esto es lo que necesitan para pelear esta batalla, para permanecer firmes en las cosas de Dios cuando vienen los ataques del enemigo a tu vida. Y empieza ahí lo que leímos, de lo que estamos hablando. Dice: la lucha no es contra carne y sangre, dice, es contra cosas espirituales. ¿Estás conmigo? Es una batalla espiritual que se manifiesta en lo material, pero la batalla se da en lo espiritual, con un enemigo que es real. Y tú y yo debemos estar firmes como cristianos maduros, aquellos que hemos debido ya dejar la leche espiritual, ¿sí? Que ahora ya debemos de comer un poquito más sólido, ¿sí? Que ya podemos comer carnita, que ya podemos comer pollito, pescado, no sé. Todos estos cristianos maduros cometemos el error de no avanzar en nuestra vida espiritual en el ámbito de la batalla espiritual, ¿sí? Y a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Mira, quiero dejarte también bien claro, y siempre que hablo de este tema procuro mencionarlo porque creo que es importantísimo. Cuando hablamos de la batalla espiritual, definitivamente hablamos de una batalla real, de un enemigo que es real, ¿sí? Y que muchas cosas tienen su origen, su fuente en cuestiones espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Y que se tiene que librar una batalla espiritual. Pero también es cierto y es definitivo que hay otras cosas que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Y eso lo tenemos que aprender. Tú y yo, hablando de esta madurez espiritual, tenemos que aprender a discernir, a poder entender qué cosa tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? Directo, que está afectando mi vida, y qué cosa es producto de malas decisiones, de malas actitudes que yo puedo corregir, que yo debo corregir. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de las cosas espirituales de Dios para mi vida. Pero tanto una cosa como la otra son reales. Y tú y yo como cristianos tenemos que aprender a discernir, ¿sí?, el equilibrio entre aprender qué cosa es directamente emitida, directamente realizada, que proviene de una cuestión abiertamente espiritual del enemigo, y qué cosas son cuestiones de necedades mías. ¿Me entiendes? Hay cosas que son así. Entonces, ahorita estamos hablando de la parte de la batalla espiritual, ¿sí? De la parte del enemigo, porque Dios nos pide firmeza contra esas acechanzas que el diablo prepara para atacarnos, y es real. Entonces, dice ahí Pablo, ¿la lucha es contra carne y sangre? No, la lucha es espiritual, ¿sí? Y Dios nos da armas espirituales, y es la armadura de Dios con la que te tienes que ceñir, con la que te tienes que vestir. Y empieza a desglosar cada una de las partes, que las vamos a ver rápidamente. Habla de la verdad, dice ceñidos con la verdad, ¿sí? Y aquí habla de una actitud sincera
de una actitud de no engaño, porque como dijimos, Satanás es padre de mentira y tú y yo no podemos caminar en la mentira. Tú y yo debemos permanecer firmes en la verdad, ¿sí? Ceñirnos de la verdad. Eso es parte de la verdad. Cuando habla de ceñirse, habla de un cinturón, de amarrarse. La verdad. La verdad a veces duele. ¿Cuántos han oído eso, no? La verdad duele. Y es cierto, a veces la verdad es dura, a veces la verdad confronta y a veces la verdad no nos gusta. Pero 1000 veces es mejor hablar con la verdad, porque la verdad es de Dios, ¿sí? Las cosas de Dios son verdad. Dios se mueve en la luz, en la verdad, en que las cosas salgan a flote, en que las cosas se digan y se afronten con valentía. Entonces, cuando una cosa se fundamenta en la mentira, eso no es de Dios. Tenemos que hablar la verdad y tenemos que estar ceñidos de la verdad en las cosas de Dios. Luego dice la coraza de justicia, ¿sí? Y la coraza de justicia habla de aquella justicia que tú y yo hemos recibido, más bien trata del tema de la justificación, ¿sí? No justicia de hacer las cosas bien como un juez, sino es justicia de cómo hemos sido justificados por Cristo. Tú y yo hemos sido hechos justos delante de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Esa es la justicia. Cuando tú y yo entendemos que Cristo nos ha justificado delante de Dios, podemos resistir los embates del enemigo. Hemos sido justificados, hechos justos, porque Él era justo y pagó por nuestros pecados. Tú y yo hemos sido justificados delante de Dios y podemos acercarnos delante de Él y podemos confiar en Él, en su perdón, en su misericordia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados. Eso es parte de la armadura de Dios. La justicia que Jesús ejerció en la cruz para podernos presentar delante de Dios. No aceptes la condenación del enemigo. Tú has sido justificado por la sangre de Cristo. Tú y yo hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz, y no es un precio barato. No ha sido un precio bajo el que han pagado por nosotros. La sangre del Hijo de Dios es la que ha justificado nuestras vidas. Cuando vengan pensamientos de condenación a tu vida, reprende esos pensamientos y di: yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Y me puedo equivocar y la puedo regar, pero confío en su misericordia, pido perdón, me levanto y sigo firme en el plan que Dios ha establecido para mi vida. Justificado por la sangre de Cristo. Dice: apresto en los pies, dice, del evangelio, ¿sí? Y esto es la palabra de Dios que llevamos, la palabra que predicamos. Tú y yo hemos sido llamados todos, mi hermano, a predicar el evangelio, de una manera o de otra. Pero tenemos que llevar el evangelio a donde quiera que vayamos. Tenemos que ir cubriendo nuestras vidas con el evangelio de salvación, con lo que hemos creído, pero también hablando a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto nos mantiene, hermano, en una atmósfera espiritual que nos protege, que nos cuida, si lo quieres ver así. ¿Cuántos se acuerdan de las caricaturas? No me acuerdo quién, pero que ponía a su alrededor un campo de protección, ¿no? ¿No eran unos de un anillo? No me acuerdo qué caricatura, así que se ponía una burbuja así a su alrededor y estaban protegidos y les aventaban balas y todo y nada les pasaba, ¿no? Bueno, no vaya ahorita a salir haciendo a ver si aparece un no. Lo que quiero decir es que esta armadura de Dios nos protege. Este ámbito espiritual en el cual tú y yo nos podemos mover protege nuestra vida en contra de los planes del enemigo que trae para nosotros. Esa es la guerra espiritual. ¿Te das cuenta cómo no es una cuestión material? No es de que vayas y compres una pistola allá afuera. Es una cuestión que tú y yo debemos mantenernos firmes en la espiritualidad que Dios nos llama a vivir las cosas, creyendo en su palabra, aplicando, compartiendo el evangelio, creyendo la posición que Cristo nos ha dado como hijos de Dios, hablando con la sinceridad, con la verdad. Luego habla del escudo de la fe. Te decía, ¿no? Ahí habla de un escudo que utilizaban los romanos
a veces era de madera, una tabla grande, para protegerse, dice, de los dardos del enemigo, ¿no? De las flechas. En aquel entonces, han visto películas, ¿no? Aventaban flechas a través de los muros, flechas encendidas con fuego para que llegaran y empezaran a quemar. Entonces aquí Pablo toma este ejemplo y dice: lo que va a permitir que tú estés protegido es la fe. Agarra el escudo de la fe. Lo que tú has creído, y todo dardo del enemigo, todo pensamiento, toda crítica, toda murmuración en tu contra, tú vas a poder bloquearla con la fe, con lo que has creído, con lo que Dios ha puesto en ti, convencido de lo que Dios te ha dicho. Yelmo de salvación tiene que ver con el evangelio. Cristo te ha salvado. Cristo ha pagado el precio por ti. Y con la salvación dice la Biblia que el enemigo está derrotado. ¿Sabes? El enemigo, ¿sí? El único poder que puede tener para afectar nuestra vida es la mentira, es el engaño. Cuando el enemigo te hace creer sus mentiras, es cuando tú y yo le empezamos a ceder terreno. Y dice la Biblia: ponte el yelmo de la salvación. Protege tu vida, protege tus pensamientos. Tú has sido redimido, has sido salvado por Cristo. Tienes la victoria en tus manos, ha sido entregada. El enemigo ha sido vencido. No le creas las mentiras que viene a tratar de meter en tu mente. Vístete con el yelmo de la salvación, firme, creyendo en lo que Dios ha dado para tu vida. Y dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es parte de lo que tú y yo debemos hacer. Insistimos tanto: lee tu Biblia, mi hermano, lee tu Biblia. Es la espada, es la palabra de Dios, con la cual cuando vengan también los ataques, tú vas a poder repeler cada una de estas cosas. Inclusive, todavía yo lo veo así, ¿no? Como todavía un nivel mayor. Por eso si te fijas, hay como un orden de la vestimenta, de la armadura. Y al final viene el arma de ataque, más que de defensa. La espada, ¿sí? La palabra de Dios. Tú y yo tenemos en la palabra de Dios el poder para edificar, para hacer crecer, pero también para derrumbar, para destruir, dice la Biblia. Y la palabra de Dios es parte de la armadura que Dios nos da para poder permanecer firmes cuando vengan los ataques del enemigo. Tú y yo no podemos ser cristianos temerosos de lo que el diablo nos puede hacer. No puede ser así en nuestras vidas. No cuando tú y yo estamos firmes, entendidos en lo que Dios nos ha dado para lidiar la batalla. Cuando tú y yo entendemos la actitud de vencedores, de hijos de Dios, de personas que hemos recibido de parte de Dios todo lo necesario para ganar la batalla espiritual. Tú y yo tenemos todas las cosas, todo nos ha sido dado. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlo. Por eso dice ahí: tomad la armadura y ponértela, ceñirte con la armadura de Dios. Tú ya no tienes que crear, ya no tienes, como veíamos el miércoles, ¿no? Ya no tienes que estar haciendo la espada está hecha. Tienes que tomarla y salir a pelear y salir a batallar y estar firme y no empezar a retroceder y ay, es que el diablo me trae de la cola, ¿no? No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para mostrar la gloria de Dios en este mundo. La gloria de Cristo que ya nos ha sido dada, la victoria de Cristo. Y dice la Biblia: tienes que permanecer firme en contra de las acechanzas del enemigo que van a venir, pero no te van a tumbar, porque te hemos dado todo. Por último, dice la oración, que es otra arma. La oración, estar orando constantemente, permanentemente. Eso es parte de la coraza, eso es parte, de la armadura que Dios nos ha dado para poder resistir. Dice la Biblia: resistir al diablo, ¿y qué va a pasar? Él va a huir de ustedes. Va a huir, porque podemos permanecer firmes en las cosas de Dios. Entonces este punto habla de esta firmeza.
¿Sí quedó más o menos claro, hermano? Habla de una firmeza espiritual en la batalla espiritual que tenemos. Así es que voltea con el que está ahí a tu lado y dile: tenemos una batalla espiritual, pero no te preocupes, ya nos han dado la victoria. Ve conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 1, verso 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Amén. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Sí dice así? Firmes ¿en qué? En un mismo espíritu, unánimes. El siguiente aspecto en el cual Dios demanda firmeza de parte de nosotros es en la unidad, hermanos. ¿Cuántos han oído eso de la unión? ¿Qué hace? La unión hace la fuerza. ¿Sabes? Dios, siempre lo digo, Dios no hace las cosas al ahí se va, ¿no? Muchas veces creemos que formar parte de la iglesia, pues híjole, es una costumbre, ¿no? Es algo que pues ya desde los primeros años se acostumbró a hacer, pues vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Vamos a reunirnos en la iglesia, pues vamos a estar juntos para que pues nos llamen iglesia, para que no nos quiten la AR, no sé, a lo mejor muchos piensan cualquier cosa, ¿no? De que pues es que pues el domingo es de iglesia, o sea, toda mi vida mis papás me llevaron a la iglesia los domingos y ahora soy cristiano, pero pues tengo que ir a la iglesia los domingos, ¿no? Y los hijos van a aprender que hay que ir a la iglesia los domingos y la iglesia es ir los domingos. Pero ese no es el propósito de Dios para la iglesia. El propósito de Dios para la iglesia es mostrar al mundo su poder a través de la unidad. Es que tú y yo venimos, cuando venimos a los pies de Cristo, dice que venimos a formar parte de la familia de Dios. Así lo menciona la Biblia. La Biblia menciona a la iglesia como una familia. Y eso, mi hermano, cuando yo lo entendí, cuando yo lo leí, a mí me cambió el chip en la cuestión de la iglesia. Yo pensé que la iglesia era pues como un club cualquiera, ¿no? Como tener tu membresía en el country y ir cuando hay alguna fiesta, algún evento y puedes entrar, puedes pasar y tal. La cuestión es que como es un club, cuando quieres vas y cuando no quieres no vas. Es un club, no pasa nada, ¿no? Que cuando quieres conoces a las personas y si no quieres pues no la conozco, yo voy a lo mío. Es un club, es una reunión, no pasa nada. Pero cuando te dice la Biblia es que no es un club, es una familia de Dios, para mí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque en la familia tú te interesas por las otras personas, tú convives con las otras personas, tú le llamas por teléfono y quieres saber cómo está, y cuando pasa algo te enteras y te preocupas. ¿Por qué? Porque somos una familia de Dios. Porque hay reunión familiar, porque hay comunión familiar, porque tenemos que entender que somos parte de esa familia y tenemos que empezar a acomodarnos. No es fácil, lo sabemos, todos lo sabemos. No es fácil aún formar parte de una familia. Muchos sabemos que en la familia hay problemas, ¿no? Que el carácter de un hermano a lo mejor no coincide con el carácter del otro hermano. Y que, no sé, a lo mejor hay preferidos, a fulanito lo quieren más, a los primos aquellos los quieren más y tal. Y así es una familia, pero tú eres parte de esa familia y tienes que aprender a encontrar tu lugar en esa familia, tienes que aprender a convivir dentro de esa familia, tienes que aprender a valorar lo que hay en esa familia. ¿Cuántos han estado en alguna ocasión de su vida sin su familia, solos en algún lugar? Levante la mano.
que les ha tocado vivir por estudios, por trabajo, por cualquiera que sea la circunstancia, alejarse de la familia y vivir solos, con amigos, con otras personas, pero estar lejos de la familia. Sí o no se valora la familia, sea como sea. Empiezas a estar ahí solo en las tardes cuando llegas de la escuela y estás y volteas para todos lados y no hay nada, prendes la tele y ya te empieza a deprimir porque no tienes la familia, no tienes. Y cuando llegas y los ves al que te caía gordo, lo abrazas y dices, no importa que seas bien fastidioso, eres mi familia y me siento parte de algo, ¿no? Bueno, hermano, Dios dice, mira, ve conmigo Efesios capítulo 2 verso 19, por favor. Efesios capítulo 2 versículo 19. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Y miembros de la familia de Dios. Eso debe ser la iglesia en nuestras vidas. Todos los que estamos en este lugar, hermano, somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros, por eso nos decimos hermanos. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos parte de una familia, tenemos el mismo papá. ¿Sí? Somos hijos del mismo papá, somos hermanos. Hijos adoptados por Dios, que nos insertó, dice en la rama, en el olivo original, nos insertó y somos parte de la familia de Dios ahora. Ya no hay judíos ni gentiles, es el contexto de esa escritura. Dice, ahora todos son del mismo pueblo, ahora todos formamos parte de la familia de Dios. Eso, mi hermano, habla de unidad. Y dice la Biblia, tú y yo tenemos que permanecer unidos en un mismo espíritu, unánimes, un mismo ánimo, caminando todos en la misma dirección, entendiendo que en la unidad está la fuerza. Cuando tú y yo permanecemos firmes en la unidad en Cristo, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, tú y yo podemos llegar ciertamente hasta el final de nuestros días. ¿Te acuerdas que te decía que esta palabra Dios la ponía en mi corazón con una carga por aquellos que están flaqueando, por aquellos que dejan de congregarse, por aquellos que ya no sienten el mismo ánimo, la misma pasión, por aquellos que se están apartando poco a poco? Por eso Dios nos dice, firmes en la unidad. La unidad es importante en nuestra vida. Sentirnos parte de la familia de Dios es importante. A lo mejor no te cae bien el líder fulano, a lo mejor no te cae bien el de la alabanza, a lo mejor no te cae bien el edecán porque te regaña, a lo mejor no te cae bien el hermano al lado porque no se baña, no sé. Cualquiera que sea tu pensamiento del por qué no te sientes parte, hermano, tienes que empezar a trabajar en esa área. Tenemos que empezar a formar parte, a ser uno, a tener unidad en nuestra vida, porque Dios nos pide firmeza. Acuérdese, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Dios dice, firmes en la unidad, en un mismo espíritu. La Biblia dice, yendo, yo pienso, yo lo veo así, yendo todavía más allá. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 12. Segunda de Corintios 12:12 dice que esta unidad, que este pueblo de Dios, más allá de una familia, dice que es como un cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo empieza a ser bastante literal en el sentido y dice, unos son pies, otros son manos. O sea, no está Pablo dando un ejemplo de un cuerpo espiritual, de un cuerpo imaginario. No, Pablo dice un cuerpo como el que tú y yo tenemos, manos, pies, ojos, cabeza. ¿Tú puedes dejar de ver la unidad en el cuerpo? Es decir, no voy a poner ese ejemplo. Un cuerpo tiene que estar unido. Tiene que estar unido. Las manos con los pies para funcionar de manera correcta. En ese grado de unidad, mira lo que dice, porque así como el cuerpo es uno, si está ahí, 1 Corintios 12:12, ¿sí?
Primera de Corintios 12:12, ¿verdad? Ay. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será? Por eso dice, ¿no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy el ojo? Yo no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Ese es el ejemplo de Pablo. Dice, tiene que haber unidad, un solo cuerpo. Y hermano, tú y yo fallamos a veces mucho en estar firmes en la unidad. A veces a la primera de cambio, a la primera crítica, al primer regaño, a la primera llamada de atención, queremos dejar de ser parte del cuerpo. A veces a la primera injusticia, puede ser, te la compro, te trataron injustamente, te regañaron injustamente, te llamaron la atención, ¿cómo se dice? Injuriaron, dijeron algo de ti que no era cierto, te la compro. Está bien, tienes razón, pero eso no te da la libertad para dejar de ser parte del cuerpo. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha considerado dentro del cuerpo. Eres importante en el cuerpo de Cristo. Lo acabamos de leer. Y esa palabra es para ti y para mí. No solo para mí, no solo para los de enfrente, es para ti. La Biblia dice que eres parte de un cuerpo. Y por más pequeño que te veas, por más indigno que te veas, dice la Biblia que todas las partes, los miembros del cuerpo son útiles, son importantes. Y me gustó esa palabra que decía ahí, son necesarios. Somos necesarios. No para la gente, para el que tienes ahí al lado eres necesario. Aunque él no lo vea, aunque él no lo entienda aún, aunque no se dé cuenta, tú eres necesario para la iglesia. Por eso Dios te ha llamado con un propósito. Y tenemos que ir mejorando y tenemos que ir creciendo definitivamente. Dios no nos quiere dejar así como estamos. Dios nos quiere llevar a niveles nuevos. Porque no te voy a decir, eres importante y necesario en este cuerpo, aunque seas bien necio y testarudo. Sí, sí eres importante y eres necesario en este cuerpo, pero Dios no quiere que sigas siendo necio y testarudo. Dios te necesita transformado por el poder de su Espíritu Santo. Y te llamó porque vio algo en ti, no lo que tú ves. Porque los ojos de Dios no ven lo que nosotros vemos. Los ojos de Dios ven la grandeza, el poder, la victoria que ha sembrado en ti para hacer cosas grandes. Por eso has sido llamado, por eso eres necesario para el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, mantente firme en la unidad, porque así vamos a llegar a obtener el galardón de Dios. No es fácil. No es fácil,
pero cuando algo nos es firme, tú y yo buscamos la manera de permanecer, de ponernos a orar y decir: hermano, voy a orar. Hay cosas que no me gustan, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero eso no te da permiso para dejar parte del cuerpo, para quitarle la oreja a alguien. ¿No te gustan sus orejas? Ay, mi novio tiene las orejas bien grandotas, parece duende, ¿no? Pues no se las quitas. No, vamos a quitárselas así para que esté. El paquete está completo, ¿sí me explicó? El cuerpo de Cristo somos su iglesia. Y Dios nos manda a permanecer en unidad, firmes en la unidad. ¿Por qué? Porque el que crea que está firme, mire que no vaya a caer. Por último, hermano, ya voy a terminar. Así que 1 Corintios 15:58, por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, ¿ya está ahí? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos manda a estar firmes en todas estas cosas que hemos aprendido, que hemos visto. Pero quise dejar al final esta, donde dice que estemos constantes, firmes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. Porque sabes, la advertencia es esta: si tú y yo nos estancamos, si tú y yo nos contentamos con lo que hemos obtenido hasta hoy, tenemos un riesgo enorme de caer de la firmeza que Cristo nos ha dado. Tenemos que mantenernos creciendo en las cosas de Dios. Y era con lo que terminaba el domingo pasado, que te decía que parece normal en la vida del ser humano que conforme pasan los años, pasa el tiempo, vamos disminuyendo nuestra pasión. Pasa en las cosas materiales. ¿Cuántos no se compraron el Xbox, el Atari, para los de mi época? Y los primeros meses, los primeros días, ahí estabas todo el día, ¿no? Ya el Atari, ya el Xbox, ya el PSP y todo, ya estás jugando. Y pasan días, pasan meses, pasan años y empieza a decaer el gusto, ¿sí o no? Como que ya juegas alguna vez, luego ya te acuerdas. Yo tengo un Xbox que tiene como 3 años que no se usa. Y me acuerdo que cuando lo compramos era el Xbox, y compra juegos y tal. Es normal. Compras tu carro nuevo y a poco no te metes y le respiras y huele bien bonito y lo lavas todos los días y lo sacudes todos los días y le compras que el monito para el tapete y el forro y le compras y le pones, ¿sí o no? Pasa un año y ¿cómo anda el carro? O sea, oye, hay que lavar el carro. Va a llover. Todos 6 meses llevamos sin llover y por eso yo no había lavado el carro, estaba esperando que lloviera. No, va a llover, va a caer agua. Nos empezamos a enfriar. Tristemente pasa en las relaciones interpersonales, en el matrimonio. Nos casamos y todo, ay, qué padre, y mi mujer y tal. Y empiezan a pasar los años y se empieza a hacer rutina. Te empiezas, voy a ser honesto, a aburrir de la misma vida, de las mismas cosas, y la pasión empieza como que a caer, a decaer. Ya lo hacemos. Y aquellos que no entienden este proceso terminan divorciándose. Pasan los años, estamos en la iglesia y venimos y cada domingo, la palabra, y cada domingo, la alabanza, qué padre se escucha, y te metes en la alabanza, levantas tus manos, lloras con cada canción de adoración.
y te quebrantas y estabas ahí y salías y querías hacer las cosas para Dios, salías a leer la Biblia y tus familiares te decían: oye, ya tanta Biblia, ¿no? Todo el día te la pasas leyendo la Biblia, todo el día estás escuchando alabanzas, todo el día. Y pasaron los años y empezamos a dejar. Ya escuchamos una alabanza ya cada vez que pasas por enlace, ¿no? Ay, una alabanza. Cuando estás cambiando para ir a otro canal. Nos pasa a todos. El paso del tiempo parece que va menguando nuestra pasión por las cosas. Pero en los cristianos maduros no debe ser así. En un hijo de Dios no puede ser así, porque un hijo de Dios ha sido llamado que con el paso del tiempo debe de dar más fruto, que con el paso del tiempo debemos de ser más firmes, más constantes. Tú y yo, con el paso del tiempo, debemos ir enamorándonos más cada día de Dios, más cada día de Jesús. Cada domingo tú debes obligar. Yo veo así ese salmo: alma mía, bendice a Jehová. Yo lo veo como que está obligando a su alma, diciéndole: no quieres. Tu humanidad te dice ya, y tu humanidad no quiere, y tu carne no quiere. Pues tienes que obligar a tu carne a alabar y a bendecir el nombre de tu Salvador. Tienes que venir cada domingo con mayor ánimo, con mayor ganas. Tienes que servir en el ministerio cada día. Si ya tienes 20 años, pues tienes que ser el más apasionado en lugar de ser el que llega más tarde. Porque pues es que yo ya tengo 20 años viniendo todos los días. Yo fui a las conferencias, noches de gloria con fulano de tal, oró por mí, me caí. Yo vi, sí, qué padre que viste todo eso, pero vas al revés. Conforme pasan los años, vas decayendo. En un cristiano maduro no debe ser así. Vivimos de victorias nuevas cada día, batallas nuevas cada día. Dios nos da la victoria cada día. Dios no se queda con las victorias que te dio hace 20 años en las noches de gloria de fulano de tal. Dios quiere que vayamos creciendo. Por eso te comentaba, y ve conmigo por favor a Proverbios capítulo 4 verso 18, por favor. Proverbios capítulo 4 versículo 18. Proverbios 4:18 dice, y te voy a pedir que lo subrayes ahí en tu Biblia para que lo veas de manera diferente. ¿Sabes? Este versículo lo vemos con bendiciones nada más, que Dios cada vez nos va a bendecir más, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y amén. Pero sabes, dice la Biblia: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es el camino de Dios, lo que Dios ha establecido para que tú y yo caminemos, andemos en sus caminos, andemos en lo que Él ha determinado. Y dice que esa senda tiene que ir en aumento, no en disminución, no en más carga, dice en aumento. Dice la Nueva Versión Internacional de ese versículo, dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Así debe ser la vida del cristiano. Antes oraba 3 horas, ahora debo orar 6 horas. Debo tener más relación con Dios. Antes leía un capítulo diario, ahora leo 4 capítulos diarios. ¿Por qué? Porque mi relación, mi pasión con Dios debe ir en aumento. Mi obra en Dios, el servicio a Dios. No podemos quedarnos estancados, hermano. Y esto me habla a mí y le habla al liderazgo de esta iglesia, le habla a los servidores de esta iglesia, le habla a los congregantes de esta iglesia. No podemos quedarnos estancados. No es tiempo de quedarnos estancados, porque cometemos el error de que entre más difíciles se ponen las cosas, porque así dice la Biblia, que en estos postreros tiempos cada vez la maldad se va a multiplicar más. Lo decía Jesús en Mateo, dice: la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. Pero dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme, el que haya crecido lo suficiente en Dios, dice, ese será salvo.
Yo quiero ser salvo. Yo quiero permanecer en las cosas de Dios. Y la Biblia me da las advertencias, ¿te das cuenta? Los conos naranjas. ¿Para qué hacer? ¿Para dónde? Y dice ahí, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aplícate más en las cosas de Dios. Aprende más en las cosas de Dios. Sirve más en las cosas de Dios. Porque eso nos va a dar la victoria. Eso nos va a dar la llave para poder permanecer. Y cuando regrese el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que sí. La fe de aquellos que se apercibieron. La fe de aquellos que entendieron que tenían que tener cuidado de cuidar la firmeza en las cosas de Dios, de afirmarse en las cosas de Dios. Dice Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados, firmes en el Señor. Ponte de pie ahí en tu lugar. Yo creo en un Dios que no cambia. Dios no cambia. Yo creo en un Dios que está por encima de las circunstancias. Dios está mucho más arriba de las circunstancias, de las situaciones. Dios está muy más por encima de las probabilidades, del conocimiento. Dios está encima de todo eso. Dios es el dador de la sabiduría, el dador del conocimiento, el dador de la inteligencia. Dios es el que hace mover las cosas en la tierra. Dios da la lluvia y la quita. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios también tiene el poder para disciplinar a aquellos que lo necesitan. Es decir, Dios está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, yo sé que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en mi vida. Y si Él dice que tú y yo podemos permanecer firmes, yo le creo. Yo creo que Dios me puede hacer mantenerme firme en el camino que Él me ha dado. Y yo creo que los que hemos recibido esta palabra en este día, es una convicción mía, hermano. Yo creo que tenemos la capacidad, la posibilidad, las herramientas necesarias para permanecer en el camino de Dios hasta el fin. Hasta el fin. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo creo que Dios nos puede ayudar a permanecer hasta el fin en sus cosas. Ese es mi mayor temor. Que algún día me apartara yo de Dios por alguna circunstancia, por alguna situación difícil que viniera a mi vida, aún por algo que me pudieran hacer, no sé, que algún día no tuviera yo la fuerza para permanecer en las cosas, en el camino de Dios. Pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no eres lo suficientemente fuerte, ¿veis? A ti cualquier cosita te va a desviar, pero tienes mi espíritu en ti. Hermano, tú tienes del Espíritu de Dios en tu vida. Tú en tus fuerzas no puedes, pero Dios ha determinado que tú seas su hijo, que seas llamado hijo de Dios, que seas parte de la familia de Dios. Aún y como Dios nos encontró, nos llamó y con amor eterno nos ha amado para ser parte de su camino. Simplemente cuida de estar firme en las cosas de Dios. Levántale ahí tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida.
mi vida para honrarte, mi vida para obedecer.